Bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial de Miradas. Gracias por estar con nosotros. En esta oportunidad vamos a analizar el tema de las redes de poder indebido, la corrupción y el enriquecimiento ilícito en el Triángulo Norte Centroamericano. Para ello nos acompañan dos especialistas en el tema y además muy buenos amigos, Helen Mack y Harold Watzenecker. Helen Mack es una defensora de los derechos humanos. Es presidenta de la Fundación Mirna Mack de Guatemala. Helen inició su búsqueda de justicia debido al asesinato de su hermana Mirna Mack a fin de que éste no quedara en la impunidad. Gracias a su incansable lucha por décadas, se probó por primera vez la participación de agentes del Estado en las violaciones de derechos humanos en Guatemala. Es conocida nacional e internacionalmente como una figura clave en la lucha contra la impunidad en Guatemala. Bienvenida, Helen. Gracias. Harold Watzenecker es actualmente investigador asociado de la Universidad de Viena y tras 20 años de vida en Guatemala ha enfocado su labor investigativa en los campos de las redes del poder indebido y la criminalidad compleja en el Triángulo Norte Centroamericano. Bienvenido, Harold. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias. Bueno, quisiera comenzar contigo, Harold, preguntándote cómo se definen a partir de tu experiencia, sobre todo en el contexto centroamericano, las redes de poder indebido y qué condiciones encuentran a la luz de la institucionalidad actual en Centroamérica estas redes para poder avanzar en procesos más complejos de cooptación y de captura del Estado. Claro, la criminalidad en la actualidad no se presenta de una manera sencilla, de buenos y malos, sino que es una criminalidad compleja, donde intervienen muchos actores económicos, políticos, criminales, militares, exmilitares y actores institucionales. Estos actores interactúan entre sí en la realización de la criminalidad. Por lo tanto, hablamos de redes, actores que se entrelazan en sí. Y lo indebido se realiza alrededor del ejercicio del poder con fines legales e ilegales, con el enriquecimiento ilícito y en la impunidad. Esos tres elementos definen esa criminalidad compleja que realizan las redes indebidas. Y la vinculación con el Estado es esencial, es decir, por eso se puede hablar de captura o de cooptación del Estado, porque la realización en las condiciones actuales del Triángulo Norte predetermina que las redes no pueden operar sin el Estado. Es decir, por un lado son actores externos al Estado que lo intervienen, que lo cooptan, que lo capturan para sus propios intereses, pero también se ha dado ese salto cualitativo que el Estado mismo, a través de diferentes instituciones, se convierte en actor activo de esas redes para la realización de la criminalidad. Centroamérica, principalmente los países del Triángulo Norte Centroamericano, han pasado por procesos de transición de la guerra a la paz, de regímenes autoritarios a democracias nacientes. ¿Por qué no se ha logrado avanzar plenamente en la lucha contra la impunidad, tomando en cuenta que muchos de estos procesos están conectados con las prácticas y los modos de hacer política del pasado? Claro, un proceso de transición implica transformaciones y una transformación a la vez tiene dos elementos, la ruptura y la continuidad de ciertos factores de esa realidad, y eso pasa con los actores implicados en ese tipo de redes indebidas. Para ejemplificarlo, en el caso de Guatemala, desde los años 80 se van incrustando estructuras militares en la estatalidad y la ruptura que supone la firma de los acuerdos de paz no desarticula ese fenómeno, sino que hay una línea de continuidad
Obviamente el poder económico en los tres países también tiene esas líneas de continuidad. Sí se han transformado durante y después de la guerra las élites económicas, pero sin embargo el status quo en lo estructural es una línea de continuidad. Helen, en Guatemala se instala en el año 2006 una Comisión Internacional contra la Impunidad, conocida como la CICIG, ¿verdad?, con base en un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Estado guatemalteco. Sabemos que la Fundación Mirna Mac y tu persona ha jugado un rol fundamental en el establecimiento de esta comisión. Uno de los mandatos de la CICIG fue precisamente la desarticulación de los cuerpos ilegales de seguridad y los aparatos clandestinos de seguridad, conocidos como los CIACs. Grupos que a lo largo de la historia de Guatemala han jugado un rol clave en la cooptación del Estado guatemalteco. ¿Cómo se logra que el Estado guatemalteco acepte la instalación de esta comisión y cuál fue el rol de la sociedad civil, en este caso de la Fundación MAC, de organismos como el que vos presidís, en facilitar o empujar el establecimiento de esta iniciativa? Bueno, hubo una razón, yo diría, pragmática por parte del vicepresidente en ese momento, en donde ellos querían gobernar, o él quería gobernar y no podía, porque daba una instrucción y al finalizar el pasillo 25 metros después era totalmente distinta. Él firmaba una cosa y cuando llegaba ya era otra. Entonces decía, así no se puede gobernar. Y sí tenía una preocupación porque él decía que el crimen organizado, personas de crimen organizado estaban incrustadas en las estructuras del Estado y que el Estado por per se no se iba a poder autodepurar si ellos controlaban pues esas estructuras. En ese sentido pragmático solicitó apoyo. Cuando pues empezamos a conversar de quiénes o qué sectores eran estos que afectaban la gobernanza, dijéramos, de su periodo, y empecé institucionalmente o por sectores, y resultó que lo que era así institucional, que uno creería que le provocaba esa inestabilidad, resultó que pues eran los CIACs, ¿verdad? Pero también muy claramente definida que estaba conformado por exmilitares. Y eso nos llevaba obviamente a una experiencia propia. Exmilitares principalmente de los antiguos cuerpos de inteligencia. Así es, ¿no?, especialmente de los escuadrones de la muerte, y que nosotros en un primer momento como organizaciones de derechos humanos sabíamos, porque se quedó plasmado en el Acuerdo Global de Derechos Humanos del 94, precisamente esa desarticulación, y que a diferencia de El Salvador, por ejemplo, ¿verdad?, en el caso de Guatemala ya estábamos en el año 2006 y todavía estos aparatos continuaban, nada más que ya pues transformados, ¿verdad?, y con mucho más, dijéramos, ámbito, ya no solamente contrainsurgente, sino que seguían con la mentalidad contrainsurgente, con un objetivo que era corrupción, ¿verdad? Y ahí ya no era la pelea ideológica, pero sí utilizaban el argumento ideológico para responsabilizar a los defensores de derechos humanos de todo lo que estaba pasando. Pero el tema subyacente era corrupción y poder, y eso era lo que le estaba afectando directamente al vicepresidente. Entonces tener, dijéramos, la aprobación de un instrumento como este, obviamente se requiere de una voluntad política. Si tú no tenés esa voluntad política, porque es el Estado el quien le solicita a Naciones Unidas, miren, ayúdennos porque la autodepuración no puede darse, no funciona si no es con un ente totalmente imparcial y objetivo. Y eso fue lo que estimuló al gobierno del presidente Berché en ese entonces a hacer la solicitud de un instrumento que nosotros veníamos discutiendo como organizaciones de derechos humanos precisamente por todo el tema de las transiciones, si en algún momento esto podía servir como un instrumento de justicia transicional, ¿verdad? Bueno, ese ya es otro tema de debate, pero sí hubo un debate especialmente y obviamente en este caso concreto pues se transformó con muchos elementos base de la CICIACs, que fue el primero propuesto por las organizaciones de derechos humanos, a este momento de la CICIG en el 2006, ya adaptado y readecuado, dijéramos, a lo que se estaba viviendo en ese momento. Claro. Esto supuso un reconocimiento por parte del Estado guatemalteco de la incapacidad
que institucionalmente tenían para perseguir y desarticular estas estructuras, que los llevó tras décadas de impunidad favorecida por el mismo Estado a generar esa ruptura, a reconocer por un lado que eran incapaces, que necesitaban apoyo externo, pero además lo que suponía desarticular redes de poder fáctico que han estado ligadas históricamente a las estructuras políticas, militares, empresariales de poder en Guatemala. Así es, por ejemplo, muchos de los estudios que hace Harald en el sentido de estas redes de personajes que son externas, pero con personajes internos, legales e ilegales, ¿verdad? Que a través de estas redes se reconfiguran y empiezan a cambiar políticas públicas para beneficio propio y no para el bien común, que es lo que está llamado la Constitución, a lo que debe de hacer el gobierno, y esa fue la motivación, como digo, de ese gobierno en ese momento. Interesante. En El Salvador en los últimos años existe cada vez un debate sobre la necesidad de instalar una comisión internacional de lucha contra la impunidad similar a la guatemalteca. Justamente a partir del reconocimiento de que estamos frente a una corrupción sistémica, que en anteriores gobiernos se instalaron estructuras de poder paralelo que han ido cooptando gradualmente el Estado salvadoreño. ¿Cuál es, para ambos, planteo la pregunta, cuál es su valoración de este mecanismo a la luz del Estado guatemalteco? ¿Y qué lecciones aprendidas deberíamos los otros países del Triángulo Norte Centroamericano capitalizar a efectos de poder instalar un mecanismo de este tipo? Comienzo con vos, Harald. Gracias. Quizás en el caso de Guatemala, la CICIG sí contribuye a un momento de ruptura que está en camino, que se está planteando en ese momento más bien como un momento de pugna entre aquellas fuerzas que luchan contra la impunidad, que pretenden la depuración de organismos del Estado, que intentan desmantelar diferentes redes de poder, y por el otro lado, evidentemente esas estructuras se defienden de mil maneras, en lo jurídico, en lo mediático, en lo coercitivo, desde los espacios institucionales mismos, a partir de tratar de generarse legitimidad social también. Entonces esa pugna está instalada y es un proceso que debió haberse dado hace 20 años atrás. Entonces eso sí es una lección sumamente importante en el caso de Guatemala. Helen. Pues yo te diría que voy a ser un poco crítica, pero viendo desde la perspectiva, por ejemplo, de los derechos humanos y lo que los defensores vivimos, pues este concepto de justicia transicional y evitar se ha quedado un poco más en el cese al fuego y nada más, pero que se supone que esa transición, o si nosotros nos fuéramos a lo que fueran los principios de Joannet, el problema es que ningún gobierno, si ellos van ganando un conflicto, no van a entrar a un proceso de paz y eso no es redituable en algo. O sea, si no tiene un beneficio económico o de poder. Y entonces lo que sucede es que precisamente los perpetradores quedan en el poder. Y entonces, si antes era contrainsurgente, lo que cambia es una motivación. Pero sí tenemos que recordar que cuando esto ya se vuelve sistémico, ¿verdad?, estructural, la corrupción no es de derechas ni de izquierdas, y la justicia tampoco es de derechas e izquierdas. Entonces, los distintos partidos pueden sentirse incómodos cuando tú empezás a hacer señalamientos de uno y otro lado que no tiene nada que ver con la parte ideológica, que no tiene nada que ver, porque dijéramos las víctimas o los ciudadanos, lo que estamos buscando justo es ese fin de la impunidad, porque o lo hemos sufrido en carne propia durante el conflicto y que no hay manera de que se haga justicia, o en lo cotidiano, que tú lo que ves es que hay ciudadanos de primera y segunda cuando quieres acceder a la justicia. Harold, quisiera preguntarte, quisiera que profundicemos a partir de tu experiencia sobre el rol que juega el sistema político y en particular el sistema de partidos políticos en estos procesos de captura y de cooptación del Estado. Claro.
Los sistemas políticos en lo teórico canalizan las relaciones de poder para expresarlo en el Estado y construir el bien común como un ideal. Es la situación ideal, obviamente en el Triángulo Norte, en ninguno de los tres países se vive el ideal, sino que la realidad es mucho más compleja, distorsionada, asimétrica desde lo histórico, colonial, desigualdad social, exclusión étnica, de género, etc. Distorsionada por esas redes indebidas en lo lícito, ilícito, ¿no? En ese sentido se nos presenta una zona gris alrededor de la política en cuyo centro están los partidos políticos como los instrumentos legales de acceso al poder del Estado. Es decir, hay una situación de pugna por el control de ese poder que se concentra en el Estado. Ahora, ¿cómo se presenta la situación en los tres países? Y creo que en cuanto a sistemas políticos, muy distintos, Claro. ¿no? Bipartidismos en Honduras y en El Salvador, aunque estos se diferencian fundamentalmente también. Claro. En Honduras un bipartidismo conservador, es decir, entre dos fuerzas muy parecidas, sin contrapeso, que sí se rompe a partir del golpe de Estado en 2009, aunque la hegemonía siempre está del lado del Partido Nacional y de este bloque conservador. Claro. En Guatemala no tenemos un sistema de partidos políticos, es muy categórico, pero los partidos son instituciones temporales de acceso al poder. Son un vehículo, ¿no? Son vehículos, pero ya temporales, porque desde 1985, las primeras elecciones democráticas de la transición hasta la actualidad, ningún partido ha repetido en el ejercicio del gobierno. Entonces los partidos nacen, crecen, gobiernan y mueren, o nacen, crecen y mueren. Es decir, alcanzan o no alcanzan su objetivo, pero tienen una vida muy corta. Y en El Salvador, pues tenemos el bipartidismo más plural, en el sentido de arena y frente. Hay como una situación de cierto contrapeso en lo político, que es, creo yo, interesante también de observarlo. Pero al final de cuentas, todos estos sistemas han estado expuestos a poderes extrapartidarios, extrapolíticos, que van infiltrando, incrustando esas estructuras, desde lo económico, lo criminal, lo militar, y de estos actores grises que operan en esta realidad. Y para la influencia política concreta, el financiamiento ilícito es un instrumento clave. Sin duda, sin duda. Helen, en tu caso me gustaría que examináramos la participación protagónica que el sector militar ha tenido en estos procesos de cooptación del Estado, fundamentalmente en el caso de Guatemala. Sí, yo creo que no debemos de olvidar que en nuestros países adoptamos una guerra bipolar, que era en ese entonces la Guerra Fría, y obviamente por ser parte de la región de influencia de Estados Unidos se nos trasladó pues toda esta doctrina de seguridad nacional, ¿verdad? Estás conmigo, estás contra mí, y en todo ese periodo contrainsurgente los militares jugaron ese papel protagónico, especialmente en aquellos espacios que eran estratégicos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de aduanas, el tema de migración, muchos temas que obviamente al cambiar la motivación, tienen una motivación más de corrupción, pero esto no se puede hacer per se si no hay una alianza con el sector político y con el sector económico. Entonces, esa tríada, dijéramos, económica, política, militar, es un poco lo que Harald estaba diciendo, que te comienza primero con un financiamiento ilícito, ¿verdad? De partidos políticos, que yo te financio o te doy dinero para la campaña, pero eso se tiene que revertir luego en contratos con el Estado, ¿verdad? Y luego, obviamente, desde la perspectiva militar, si te están controlando o tienen el control de migración, de aduanas, ahí también no solamente está el beneficio que puedan tener
gente del sector empresarial, sino que también el control, lo que es en el caso de Guatemala, el famoso caso de la línea, o el caso de TCQ, que es porque ahí están todos los contratos. Entonces, por eso el tema de corrupción mata, porque si te quedas con lo poco que pueda tener un país, pues obviamente no llega a los más necesitados, o podés tener el dinero suficiente para invertir en ese bien común que se supone que para eso están los gobiernos. Y eso es lo que impide que nuestros países puedan avanzar y modernizarse. Entonces, ahorita estamos de moda, no porque haya una voluntad política por parte de nuestros estados, sino que porque de repente, al igual que en la Guerra Fría, hay un problema de seguridad nacional de Estados Unidos en el que hay que poner atención, y ellos se dan cuenta que efectivamente la corrupción es lo que ha impedido que los países de nuestra región, Guatemala, El Salvador y Honduras, se desarrollen adecuadamente, y es lo que es el motivo por el cual somos países expulsores, que le generamos a ellos un problema de seguridad nacional. Pero independientemente de que esa sea la agenda de Estados Unidos, lo más importante es cómo nosotros logramos poner en nuestra agenda, hacer coincidir esos intereses, pero con una agenda propia de país, para que realmente nuestros países cambien a lo que debería de ser. Si no, vamos a estar sumidos otra vez en la pobreza, en esa desigualdad, en esa inequidad, que es lo que todos queremos cambiar. Y creería yo que este es el momento histórico, que no pudimos hacerlo después de haber concluido los procesos de paz. El Salvador tiene 25 años, Guatemala 20 años, y si vemos, bueno, por lo menos en el caso de Guatemala, la celebración de los 20 años de la paz, uno podría decir que fue la plaza. Y los jóvenes que estuvimos en la plaza, bueno, yo ya no soy tan joven, ¿verdad? Pero fue muy interesante que los muchachos que están en esa generación de los 20 y 30 exigiendo cosas, cuando se dieron cuenta y nosotros dijimos, pues que eso es los acuerdos de paz, que no se cumplieron 20 años después, estaban sorprendidos porque es una generación que nació con los acuerdos de paz y que ni siquiera los conocía. Y la coincidencia, ¿verdad? Claro. Entonces, estas redes y poderes indebidos que prevalecen y que pues impiden, ¿verdad?, para beneficio propio el desarrollo de nuestros países, es lo que realmente tenemos que luchar cada uno de nuestros centroamericanos, ciudadanos de cada país. Y lo más difícil de luchar son esas zonas grises que dice Harald, ¿verdad? Porque tú puedes ver caras visibles, pero son solamente el vehículo en ese momento, ¿verdad? Pero es todo un sistema, es una parte sistémica de los estados que hay que cambiar. Y eso solo lo puedes cambiar si hay una voluntad política, dijéramos, de los líderes que están en el gobierno. Claro. En el caso guatemalteco, ¿qué tanta línea de continuidad ha habido de participación de estructuras militares, paramilitares en estas redes de poder indebido? Entiendo que a la luz del análisis de varios casos se ha constatado que muchas de estas estructuras que operaban en el pasado se han reacomodado a la luz de las nuevas realidades, y esto pues sin duda les ha permitido seguir manteniendo espacios de poder y control político. Pues yo creo que la hipótesis con la que se empezó a discutir el instrumento de CICIG se quedó confirmada con el caso de cooptación del Estado y de la línea. En todos los casos están los militares involucrados, especialmente militares de la época contrainsurgente, especialmente, ¿verdad? Y eso confirma esa hipótesis. Y en el tema de cooptación del Estado queda clarísimo, pues esa tríada de militar, económica y política, que hace que hoy en Guatemala estén viendo, porque ya cuando ya la corrupción te empieza a atacar, independientemente de si sos de izquierda o sos de derecha, ya no les gusta, ¿verdad? Entonces ahí comienza una resistencia a ese cambio, y hoy vemos que justo estos militares contrainsurgentes, acusados de violaciones de derechos humanos, son los que hoy en Guatemala están, por ejemplo, en contra de las reformas constitucionales, especialmente en el sector justicia, que ellos lo que quieren mantener es esa impunidad, ¿verdad? Claro. En materia de derechos humanos. Claro. Quisiera que con ambos examináramos brevemente quizás las principales lecciones aprendidas que ha dejado el caso de la línea en la Superintendencia de Administración Tributaria, y también en el caso de las plazas fantasmas del Congreso. Son dos casos emblemáticos que muestran justamente cómo estas estructuras han mantenido una cierta continuidad en el control de espacios de poder político, económico y militar, socavando sin duda la institucionalidad del Estado guatemalteco.
Una primera es quizás el asombro, ¿no? En el momento en que sí se confirman entes investigadores del Estado y de la CICIG una realidad que se percibía que existía subyacente, pero más nunca había estado ahí en blanco y negro expuesto, ¿no? Eso creo que impactó mucho también a la ciudadanía, porque luego surgieron los movimientos en la plaza. Yo creo que hay una lección de capacidad investigadora que sí se puede tener y de reacción de la población frente a ese tipo de Que tuvo hechos. que ser empujada también en buena medida por la CICIG, ¿no? La investigación, cómo también. no, es definitivamente con el apoyo de la CICIG, de hecho. Y fue también en un momento muy interesante, ¿no? Porque Pérez Molina, la cabeza de la estructura, estaba en ese momento con la potestad de autorizar, firmar o no la continuidad de la propia CICIG. Claro. Es decir, eso fue un elemento que evidentemente lo obligó a tener que aceptar la continuidad de la CICIG, aunque él quizás ya tenía el agua hasta el cuello o más, porque sabía que la estructura, los hilos de la estructura iban a llegar hasta él. Así es. No, lo que pasa, vuelvo a decir, ¿verdad? La corrupción es sistémica, vuelvo a decir, ¿verdad? Que era lo que en ese momento el vicepresidente de Guatemala decía, no podemos cambiar el país y estas estructuras y esta parte sistémica continua. Entonces, por ejemplo, todo el tema de las plazas fantasmas no es más que el clientelismo político, claro, ¿verdad? Claro. Y entonces no se privilegia toda la parte tecnócrata, ¿verdad? Por capacidades, por méritos, porque lo que querés es todo lo contrario, ¿verdad? 80% clientelismo político y 20% de tecnócratas. Entonces, ¿cómo podés ser eficiente y competitivo si tú querés, ¿verdad? En las estructuras del Estado, si lo que prevalece es, por ejemplo, una parte, dijéramos, política ahí, ¿verdad? De clientelismo político, que es, por ejemplo, el caso de las plazas fantasmas. O cómo puede tener el Estado de Guatemala para invertir en salud, en educación, si los fondos se quedan en aduanas, ¿verdad? O el contrabando, etcétera, que como te digo, tienes ese control, lo tenía el ejército por todo el tema, pues en aquella época contrainsurgente, pero que beneficia en mucho a todos por los contratos y todo lo que hay. Claro. Quisiera ahora, Helen y Harald, que profundizáramos sobre los efectos, los impactos que estos procesos de enriquecimiento ilícito, de corrupción sistémica, de captura del Estado por parte de grupos de poder fáctico tienen en la población. ¿Cómo se traduce esto en la sociedad civil, en el ciudadano del común, que está debatiéndose en la lucha por sobrevivir generalmente en estos países, tanto en el ámbito de lo económico como en el ámbito de la situación de inseguridad? Yo diría que en el caso de Guatemala, la resistencia de esta tríada político-económica militar de querer cambiar y entender que las circunstancias a nivel global incluso han cambiado. Entonces, si antes éramos 7 millones de guatemaltecos, hoy somos 15. Ya no puedes gobernar igual. Entonces, como la corrupción, insisto, la corrupción mata todo. Y entonces, si antes ellos podían, es que la peor combinación ha sido tener una mentalidad feudal y al mismo tiempo contrainsurgente. Y entonces no logran adaptarse ni acomodarse a los nuevos tiempos, diríamos, ¿verdad? Y ahí es donde esa transición ha sido muy dolorosa y la no aceptación, pero tenés a toda una población pidiendo un cambio en Guatemala y que estas estructuras se resisten. Entonces, por ejemplo, hemos estado discutiendo cómo darle más independencia al Poder Judicial, porque aquí es donde se convierte clave, y sin embargo, esas figuras contrainsurgentes de la época, por ejemplo, Suri Ríos, que es la hija del general Ríos Montt, enjuiciado por el caso de genocidio, y Méndez Ruiz, que ha sido todos estos contrainsurgentes, están
desinformando y además metiendo miedo para seguir controlando. O sea, son sus tácticas contra insurgentes para decir que esas reformas constitucionales nos van a convertir igual que Venezuela. Entonces cualquiera que tenga un poco de comprensión de lectura, lee las propuestas de reforma, no tiene nada que ver con Venezuela, no tiene nada que ver con el comunismo. Entonces tú decís, esas estrategias contra insurgentes, aplicándose los principios de Goebbels, de estar diciendo una mentira y de meter el miedo, es otra vez de querer seguir controlando a la población para que los cambios no se den. Y quiero hacer, en el caso de Guatemala, por ejemplo, es la disfuncionalidad de los partidos políticos hace que outsiders, o sea, gente de fuera que no es del sistema político, ganen en elecciones, ¿verdad? En el caso de Guatemala, un Jimmy Morales; en el caso de Estados Unidos, un Trump, ¿verdad? Por decir algo. Obviamente somos diferentes en cuanto a regiones, pero lo que quiero resaltar aquí es, cuando tú no tienes un poder judicial o tus instituciones del sector justicia no están lo suficientemente fuertes, precisamente es el poder judicial el que tiene que detener los abusos tanto del ejecutivo como del legislativo. Y se supone que el símbolo de la justicia es esa balanza con una venda, porque no tiene que ver si es de derecha, si es de izquierda, si es rico, si es pobre. Aquí todos somos iguales ante la ley, y ahí es donde eso ya no empieza a gustar a muchos. Entonces, en el caso de Estados Unidos, han logrado detener a Trump, incluso jueces federales republicanos y conservadores. En el caso de Guatemala, fue la cooptación del 2014, en donde solo a base de la presión ciudadana y por ese monitoreo. Por eso yo creo que la auditoría social es bien importante, porque se deben a nosotros, y nosotros resaltamos en cada momento, es que los salarios de los funcionarios públicos devienen de nuestros impuestos, y por lo tanto hay una responsabilidad de cuentadancia de ellos, ¿verdad?, hacia los ciudadanos. Y no es que querramos interferir, pero tenemos el derecho, ¿verdad?, de que ellos se comporten como funcionarios que deben de ser de acuerdo a la Constitución, porque por lo menos en la Constitución guatemalteca establece que los ciudadanos también tenemos obligación que la Constitución se cumpla. Y ahí, en ese ejercicio de nuestros derechos, es que hemos estado haciendo esa auditoría social y exigiendo, pues, a los tres poderes del Estado que cumplan con su función establecida en la Constitución. Se ha logrado articular una red de sociedad civil fortalecidas que tengan esa capacidad para interpelar al Estado, a los funcionarios públicos, y eventualmente ejercer presión también para avanzar en los cambios estructurales que el país necesita. Sí, para mí, yo sí te soy honesta y me emociono todavía recordar los momentos de la plaza, porque fueron generaciones jóvenes, ¿no? Jóvenes que no habían vivido todo el conflicto, y que al mismo tiempo había una coincidencia, lo que veníamos luchando nosotros, pero ya fue como decir, podemos entregar estafeta a una generación con una mirada renovada, pero que te da tristeza al mismo tiempo que estos grupos contrainsurgentes los empiecen a atacar. Entonces ya empezaron a amenazarlos, y son jóvenes que no estaban acostumbrados y son sus primeras experiencias, y dicen, ¿y por qué me están amenazando si solo estamos pidiendo justicia? Como igual nuestros seres queridos que fueron objeto de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, mi hermana era una académica, porque es que la mataron, pues, ¿me entendés? Entonces, esa mentalidad contrainsurgente, esa, dijéramos, yo te diría, esa energía renovada que están teniendo la juventud y que ha permitido esa articulación, es lo que te da la esperanza. Aunque ahorita los escenarios parecieran negativos, yo siento que tenemos que ser lo suficientemente fuertes, primero para acompañar a estas nuevas generaciones, los que ya estamos pues de salida, dijéramos, para acompañarnos en esta tormenta que apenas empezamos a caminar. Ni siquiera hemos entrado al ojo del huracán para poder hacer los cambios y volver a salir otra vez a la tormenta. Entonces, hay esperanza. Y hay una esperanza de esa, como te digo, de esa juventud renovada, con sus problemas, sus dificultades también, que eso es lo que hace también que en nuestras generaciones haya una responsabilidad de exigirle a esos. Pero esa articulación, esa mirada joven, esa nueva visión de querer cambiar las cosas, creo que es importante. Bueno, primero, si logramos
bueno, eliminar ese caso ejemplar, por ejemplo, paradigmático de las plazas fantasmas, que es el tema, porque la gente lo que quiere es oportunidades de trabajo, claro, pero sobre la base de capacidad y no sobre ese clientelismo político, ¿verdad? Que a lo mejor no tienen capacidad, no llenan el perfil, mientras otros se quedan fuera de esa oportunidad. Es un ejemplo de cómo la corrupción está negando posibilidades reales de incorporación laboral, por ejemplo. Claro. Solo en materia laboral, pero eso claro, lo podemos ir introduciendo a otros campos. Sí. Harald. Sí, en esa línea, ¿no? La misma situación de corrupción sistémica, cooptación del Estado, profundiza la desigualdad social, porque recursos destinados a programas de gobierno se desvían hacia los bolsillos particulares privados, ¿no? Eso por un lado. Y se suma a la desigualdad histórica de por sí existente, se potencia esa situación. ¿Se ha calculado en el caso guatemalteco el monto de los millones o billones que se han defraudado vía estos mecanismos ilícitos? Es muy difícil de poder hacer el cálculo porque los casos son muy específicos, ¿verdad? Sí. Entonces, se puede calcular el monto de un caso, pero acordate que en este caso de cooptación, financiamiento ilícito, viene también muchos dineros de crimen organizado en sus distintas expresiones, ya sea narcotráfico, sea trata, sea contrabando. Entonces, esa parte exponencial de los fondos es muy difícil de calcular y todos decimos, bueno, los van a condenar por ese delito, ¿dónde está la reparación que ellos deberían de hacer al Estado, verdad? Porque sabemos que están encaletados, pero no podemos calcular cuánto dinero puede hacer. Y creo que es tan complejo también porque es una situación que se da a nivel central del gobierno, se da en los niveles intermedios, ¿no? A nivel de entidades descentralizadas y en las municipalidades, ¿no? Entonces incluso es una cadena en esa complejidad del Estado que hay que observar. En el caso de la cooptación, lo interesante es que se mira esa lógica piramidal, que de estos subfeudos iba el canal de recursos hacia la cabeza, el 1 y la 2, ¿no? Pérez Molina y Valdetti en ese caso. Entonces es una nube gris de incertidumbre cuántos recursos realmente se desvían en cada nivel. Y creo que esa situación también afecta a la población porque la democracia se vuelve apolítica y clientelar. Los partidos políticos ya no persiguen una visión de país, un programa de gobierno, sino que perciben el fin en sí mismo de poder, enriquecimiento e impunidad. Y por lo tanto lo único que intermedia entre los partidos y la población es la relación clientelar. ¿Cómo me aseguro el voto para llegar al puesto que quiero para seguir operando lo mismo? Y por lo tanto eso afecta también la gobernabilidad. Se supone que hay espacios de participación ciudadana, pero estos espacios están ahí y las decisiones reales se toman en otra capa, en una capa gris. Que no representa los intereses del bien público ni de los ciudadanos. Para nada. En Guatemala existen los consejos de desarrollo, que supuestamente hay como amplia participación de la población, se decide el desarrollo, las obras, los contratos a nivel de las regiones y de los municipios, pero la decisión real se toma a otro nivel y esto de todas maneras luego se impone ahí y es una pantalla, nomás esa formalidad e informalidad desarma también la posibilidad de participación de la población. Entonces hay un desencanto con la democracia. Estamos en el juego democrático, pero la democracia no nos da los resultados que nos han prometido. De paz, de desarrollo, de participación no es real, porque estas estructuras distorsionan esa democracia. De ahí que explicamos pues estos procesos crecientes de desafección política, de descrédito de las instituciones del Estado, en tanto la gente no se siente representada y ya no sabe a quién creer. Quizás para ir cerrando quisiera brevemente, Harald, que digamos, señalaras cómo desde los ciudadanos, desde la sociedad civil, podemos coadyuvar a empezar a romper estas zonas grises del poder indebido.
Yo creo que una de las formas de hacerlo es precisamente evidenciarlos y denunciarlos, ¿no? Por las más diversas vías. Yo creo que la experiencia de Helen en ese camino es ejemplar. En tiempos muy duros, empezar a señalar esas estructuras quiere valentía, ¿no? Claro. Y aún hoy la quiere también, ¿no? Y eso creo que es lo que sigue tocando. Muy bien. Bueno, yo quiero agradecer a ambos pues haber estado con nosotros en esta edición especial de Miradas. Un gran honor para mí estar con ustedes, con estos dos amigos y pues, personas que han influido, que están influyendo también en avanzar en esas transformaciones en el Triángulo Norte Centroamericano.